Hoy vamos a hablar y ver las características comunes y exclusivas de los seres vivos. Una aclaración de esto es que estas características les son propias y les son exclusivas a los seres vivos. O sea, ninguna otra cosa que no sea un ser vivo va a tener estas características. ¿A qué me refiero con esto? Si yo dijera, por ejemplo, que los seres vivos están formados por átomos de carbono, estaría diciendo que es un ser vivo un lápiz cuando en su mina tiene átomos de carbono. El grafito es carbono. Esta característica ya no aparece, pero aparecía antiguamente en libros muy viejos como características de seres vivos, ¿no? Una característica, por ejemplo, que hoy en día sigue apareciendo en internet, en algunos libros viejos o en algunos libros de primaria, es que los seres vivos cumplen un ciclo, ¿sí? Un ciclo que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y es totalmente falso, es verdadero, sí, lo hacen los seres vivos, ese ciclo lo cumplen. Pero ese ciclo que cumplen los seres vivos, lo cumple también, por ejemplo, el fuego, ¿sí? Si uno analiza, por ejemplo, un incendio que se puede dar desde un pequeño foco ígneo, este pequeño foco ígneo quizás por el encenderse a través del efecto lupa, que puede ser una botella rota, alguien que tiró una colilla de cigarrillo, alguien que apagó mal una fogata, o alguien que, peor todavía, lo generó intencionalmente, un pequeño incendio. Ese pequeño incendio aumenta de tamaño, crece. Si vuela alguna rama y pasa por sobre la ruta, un arroyo, etcétera, puede generar otro incendio, se reproduce en otro incendio más y muere al fin cuando se termina de quemar todo, cuando no tiene más combustible. O sea que cumplió un ciclo, nació, creció, se reprodujo y murió. También podemos analizarlo desde el punto de vista de las galaxias, que es muy similar, pero sería más complejo y no nos vamos a entrar en esos detalles. Por lo tanto, quería hacer un hincapié en esa cuestión, ya que iba a aparecer en muchos lugares y no es una característica exclusiva de los seres vivos. Las que aquí vamos a ver sí son las características únicas y exclusivas de los seres vivos. La principal, común, y que todas, porque todos los seres vivos que hablamos o son al menos una célula o están compuestos por una o más células. O sea, el tener células es la característica fundamental de los seres vivos. Una característica única, no hay nada que tenga células y no sea un ser vivo. Otra de las características es que son sistemas obligatoriamente abiertos. Y atención, ¿por qué digo sistemas obligatoriamente abiertos? En muchos libros, e incluso internet, vuelvo a repetir, va a aparecer que son sistemas abiertos. Pero como estamos hablando de características exclusivas de los seres vivos, no nos queda más alternativa que aclarar que es obligatoriamente abierto. O sea, un sistema abierto es aquel el cual intercambia materia y energía con el ambiente. Por ejemplo, si tengo una estufa encendida, una estufa a gas, una estufa del tipo tiro balanceado, las que tienen una hornalla, un quemador, está entrando gas, metano, en la cámara de combustión se quema, ¿sí? Se quema en presencia de oxígeno, hay fuego, entonces tengo energía lumínica, energía calórica, que es la que realmente me interesa, y el metano, esa materia se intercambia por otro tipo de materia, que es el dióxido de carbono y agua, productos finales de la combustión. O sea, tengo un intercambio de materia y energía. Ahora bien, un ser vivo hace lo mismo. Desde sus nutrientes, la respiración celular genera con el medio un intercambio de materia y energía. Pero ¿qué ocurre? Si yo a ese ser vivo
el que fuere, un animal, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, un zorro, y aparece ahí en el campo donde está el zorro un cazador furtivo, y ese cazador furtivo salvajemente le tira con la escopeta y mata a ese zorro deja de intercambiar materia y energía con el ambiente, y ese zorro deja de ser un ser vivo claramente. Pasa a ser un cadáver. Ahora, si la estufa yo hago que deje de intercambiar materia y energía porque la apagué, porque cerré el paso de gas, se sigue llamando estufa, y si le vuelvo a abrir el paso de gas y encender la combustión, vuelve a liberar materia de energía, intercambiar materia de energía, y vuelve a ser un sistema abierto, la estufa. El ser vivo, una vez que pasó a cadáver, no lo puedo volver a ser vivo. Por eso que son sistemas, recalco esto, obligatoriamente abiertos. Todos los seres vivos, como otra característica, poseen ADN, poseen ARN o poseen ambos, ¿sí? Pero el material genético lo poseen todos. Este programa genético lo van a tener absolutamente todos los seres vivos, característica exclusiva. Y tienen la capacidad de evolucionar. ¿Sí? Un ser vivo puede evolucionar, ¿sí? Evolucionan todos los seres vivos. Evolucionan. ¿En qué llamamos que los seres vivos evolucionan? Perdón, hice una corrección y apareció eso. ¿A qué llamamos que los seres vivos evolucionan? A que al cabo de los miles de años se van dando, por acumulación de errores en su ADN o ARN, mutaciones, cambios genéticos. Y eso va a llevar a un cambio. Veremos más adelante, en evolución, qué ocurre con esos cambios, con esas mutaciones. Pero sí tenemos en claro que los seres vivos pueden evolucionar. No es la misma evolución si hablamos, por ejemplo, de los teléfonos celulares. Nadie creo que puede suponer que esos viejos teléfonos negros con disco, los teléfonos de pared con disco, con manija, han ido evolucionando los teléfonos de manera sola hasta llegar a los increíbles smartphones que tenemos hoy en día. Todo eso supone o presupone la existencia de ingenieros, técnicos, etcétera, por ahí, que son los que han llevado a construir estos nuevos equipos. La evolución no es dirigida por nadie. La evolución opera de una manera sola, automática, autónoma. Lo vamos a ver más adelante, pero no pueden tener ni el deseo de evolucionar los seres vivos, ni nadie puede ayudarlos a evolucionar. Por lo tanto, la evolución es una característica totalmente exclusiva y única de los seres vivos. Y la otra es esta palabrita rara que nos aparece acá abajo, que es una característica, la autopoiesis. La autopoiesis es la capacidad que tienen los seres vivos para formarse, crearse a sí mismo. Un mamífero, por ejemplo, como ejemplo lo estoy tomando, aparece, se forma desde la unión de un óvulo y un espermatozoide. Eso forma una célula diploide, son dos células haploides, me forma una célula diploide, y esa célula diploide se divide, multiplica, va formando el embrión, feto, nace y va creciendo. Así se hace un ser vivo, y ese ser vivo, ese mamífero, en ningún momento tiene un aporte de estructuras. O sea, si es un humano, en ningún momento aporta o come, necesita comer dedos para tener dedos, uñas para tener uñas, pelo para tener pelo. Todo lo forma ese propio ser vivo. Un árbol, dejemos los detalles cómo llegamos al fruto y la semilla, pero que plantamos una semilla, germina la planta, se forma el árbol, y al cabo de muchos años tenemos un árbol con unos 50, 60, 70 metros de altura. Ese árbol se formó solo, nadie fue, no fue un carpintero y colocó madera para armar el tronco del árbol. El árbol se armó solo, produjo su propio material, su propio árbol se hizo solo. Esa característica es la autopoiesis, y que no la tiene ningún ser que no sea un ser vivo. Incluso nosotros,
la gran mayoría, ¿no? De los seres vivos, si sufren una lastimadura, nosotros podemos sufrir una lastimadura, la hemos sufrido tantas veces en la vida y se nos ha cicatrizado. Es la autopoiesis la que ha permitido esa cicatrización. No existe ningún aparato, máquina o robot que lo logre hacer. Si uno tuviese un robot, por ejemplo, como son las aspiradoras robot que pueden barrer toda la casa y la estación de carga, cargarse de nuevo, volver a salir a barrer, pero si sufren una ruptura, algo, un golpe contra un mueble, se rompe un pedazo, yo podría generar un programa para que esa aspiradora se autoensamble, se arregle, pero le tengo que dejar repuestos en algún lugar, quizás cerca de la estación de carga, para que vaya, agarrar los repuestos, se lo cambie lo que se haya roto. Pero no puede generar plástico, metal, todo por sí sola. No tiene esa posibilidad. Esa posibilidad es única de los seres vivos. Bien, estas son las características, 5 características únicas y exclusivas que tienen todos los seres vivos. Ahora sí podemos ir, ver y analizar cómo es que han aparecido los seres vivos en la faz de la Tierra. Hay muchas teorías. Una es la generación espontánea. La generación espontánea plantea que desde la nada, desde la materia inerte, pueden surgir seres vivos. De hecho, Van Helmont tenía toda una teoría para crear ratones, en la cual decía que era suficiente con tener un sótano húmedo y oscuro, en el cual se dejaron unos granos de raíz de maíz y un poco de ropa sucia, y se iban a formar ratones. Bueno, nunca analizaba Van Helmont que un sótano oscuro y húmedo era un lugar apropiado para los ratones, que el maíz era ideal para que se alimentaran, ¿no? Y la ropa sucia aportaba un poco de mugre al lugar nomás, o sea, no generaba mucho más, pero no hacía que eso fabricarse una fábrica de ratones. Pero se creía que la interacción del sol con el barro y el agua podían generar los peces en una laguna, etc. Luego llegó la época del creacionismo. El creacionismo marca que un dios es el que crea absolutamente a todas las formas de vida. O sea, todas las formas de vida fueron creadas por un dios, desde una bacteria, un ser vivo unicelular, hasta los grandes árboles, todos los animales que conocemos. Todo fue creado precisamente por un dios. Esto era acompañado con otra teoría que era la del fijismo, y que decía que esto que creó ese dios era fijo e inalterable al paso del tiempo. Esto se llamaba el fijismo. Además está decir que no sabemos dónde están hoy en día los dinosaurios o de dónde son esos huesos fósiles que encontramos de dinosaurios, y todo es fijo e inalterable a lo largo del tiempo. Descartamos bajo esta visión totalmente lo que es la evolución. Y el vitalismo hace referencia a un soplo vital, y es que toda la materia poseía una entelequia, se decía, y esa entelequia era capaz de convertirse en vida con un soplo vital, con un soplo divino de un ser poderoso, y se generaban las formas de vida. Así estuvimos muchísimos años hasta que en 1668 un médico toscano, Francesco Redi, empezó a analizar el origen de los gusanos a partir de la carne. Se decía y observaba que un pedazo de carne podía generar gusanos. Francesco Redi tomó un frasco, colocó un trozo de carne dentro. Tomó otro frasco similar, colocó un trozo de carne dentro, pero en este caso lo tapó. Y tomó un tercer frasco y colocó también un similar trozo de carne, y en este caso lo tapó con una gasa, con una tela porosa. Dejó los 3 frascos por unos días, el frasco abierto con el trozo de carne, el frasco cerrado con el trozo de carne dentro, y el frasco tapado con la gasa con el trozo de carne. Pasado unos días, observó que en el frasco que había dejado abierto
la carne tenía gran cantidad de gusanos. También observó que en el transcurso del tiempo las moscas visitaban ese trozo de carne. Por el contrario, en el trozo de carne que estaba en el frasco perfectamente cerrado, la carne se había secado y no había ninguna muestra de vida. La principal explicación es que ese frasco perfectamente cerrado había impedido que el soplo vital ingresara y ese soplo vital le diera vida a la carne. Pero claro, ¿qué ocurría en el tercer frasco? Ese que tapó con una gasa, el cual la gasa tiene poros y deja pasar a la perfección ese supuesto soplo vital para que se forme las formas de vida, en este caso que estamos hablando, los gusanos. Bueno, ese tercer frasco, donde sí podría haber ingresado el soplo vital, se observaba que la carne también se había secado y no se habían producido gusanos. Con la observación de una lupa logró ver en la gasa que había arriba que se encontraban huevos de mosca, ya que las moscas también intentaban visitar ese frasco, pero solo quedaban apoyadas sobre la gasa. Al observar esto, Francesco Redi dedujo que los estadios larvales eran los gusanos y luego se formaban las moscas. Cosa totalmente correcta, que veremos en clase más adelante, que las moscas tienen un ciclo de vida complejo en el cual pasan por un estadio larval, que es el gusano, y luego de ciertos cambios y procesos llegamos al adulto, que es la mosca con alas volando como la conocemos. Esto lo publicó Francesco Redi en plena época de la Inquisición y fue condenado a la hoguera. Obviamente salvó su vida diciendo que esto era solo para los gusanos que se formaban en la carne, pero que el resto de las cosas sí se creaban por el soplo vital. Se dejó de investigar y murió tranquilamente viejo. La discusión igual sobre el origen de la vida siguió avanzando. Ya para allá 1860, 1862 más precisamente, la Academia de Ciencias de París pone un premio en plata para quien dé pruebas a favor o en contra sobre el origen de la vida. Allí aparece alguien que todos conocemos, y no porque haya una estación de subte en su honor, es Louis Pasteur. Louis Pasteur decía que en realidad la vida estaba por todas partes, que esos microorganismos que aparecían en la carne o en medios de cultivo nutritivos en los cuales se llenaban de microorganismos no eran más que seres vivos que estaban polulando. Para esto hizo pasar aire a través de un algodón, filtró aire, lo diluyó en un medio de cultivo y mostró cómo aparecían microorganismos, hongos, etc. Estos microorganismos, estos hongos, aparecían por las esporas que estaban volando o adheridas a partículas de polvo en el aire que nos rodea. Clara prueba de esto es si dejamos una feta de pan lactal, por ejemplo, un par de días. Veamos que vamos a ver que se forman unos hongos, algunos verdes, algunos grises. Los grises son aspergillus, los verdes son penicillium. Y esas esporas están dando vuelta aquí alrededor de cada uno de nosotros, adheridas a partículas de polvo. Pero Pasteur fue más allá de esto. Generó lo que se conoció como matraz con cuello de cisne. Colocó medios de cultivo, hizo estos cuellos de cisne largos con el vidrio, calentando el vidrio. Cualquier objeto de vidrio que se lo caliente lo suficiente se puede moldear con teniendo guantes o con pinzas, y lo que hizo Pasteur es estirar el vidrio y formar este cuello de cisne. Hirvió el medio de cultivo que colocó dentro para matar, destruir todo tipo de microorganismos o esporas de ellos que puedan quedar ahí, y luego dejó esto un tiempo. Pasado un tiempo, estos caldos de cultivo se mantenían libres de todos microorganismos. No había ningún microorganismo dentro cuando se lo observaba. La crítica que tuvo Pasteur en esto fue que al hervirlos, al darle fuego, calor y hervir el medio de cultivo, hizo que se muriera o destruyera la entelequia, la capacidad que tenía esa materia
en transformarse en seres vivos. Ante esto, Pasteur rompe el cuello de cisne, deja en perfecto contacto el medio de cultivo con el medio exterior y al cabo de un tiempo ve que en el medio de cultivo aparecen seres vivos, por las esporas y demás que han entrado por aquí. Esto claramente probaba que este medio de cultivo no tenía capacidad para generar seres vivos, ni tampoco el fuego había destruido esa tal capacidad. Simplemente que este cuello de cisne, esta curvatura hacía que los microorganismos que pudieran entrar acá quedasen retenidos, partículas de polvo, esporas aquí abajo, y no den todo este circuito e ingresen al medio de cultivo. Si bien esto no resolvió el problema de cuál es el origen de la vida, dio pruebas bastante a favor de cómo se estaba generando la vida, por ejemplo, en mucha materia orgánica. A pesar de todo y no haber dado la respuesta al origen de los seres vivos, Louis Pasteur se ganó en premio y se llevó todo el dinero correspondiente. O sea, lo que diríamos en el barrio, se alzó con unos cuantos morlacos. Bien, la duda sobre el origen de los seres vivos seguía presente. Ya llegando hacia 1900, Augusto Arrhenius, empezó a decir que en realidad la vida en el planeta Tierra no había surgido aquí en este planeta, sino que la vida en el planeta había sido sembrada de manera deliberada por seres extraterrestres y eran formas de vida que provenían de otros planetas. Lo cierto está que lo único que estaba haciendo es tirando el problema al origen de la vida a ese otro planeta, pero en realidad no estaba diciendo cómo se habían originado los seres vivos. Más adelante, ya en 1900, venía haciendo experiencias desde antes Alexandre Oparin, pero en 1921 publica sus trabajos en el cual logra formar los coacervados. Él había hecho una mezcla de sustancias orgánicas y había observado que esas sustancias orgánicas se comportaban o formaban pequeñas esferitas, las cuales se movían y en ese movimiento describían como si fuesen movimientos de un ser vivo. También se les agregaba glucosa, aumentaban de tamaño como si se estuviesen alimentando y se lograban dividir, romper en partes iguales, lo que daba la idea de una reproducción. Pero no llegaban a ser verdaderos seres vivos, ni siquiera llegaban a ser verdaderas células. Más adelante, Aldam, en 1925, tomando la teoría de Oparin, recrea este dispositivo en el cual logra simular la atmósfera primitiva del planeta Tierra, una atmósfera en la cual había mucha materia orgánica, había agua, había una gran cantidad de descargas eléctricas producidas por la evaporación del agua, había una muy fuerte llegada de radiación ultravioleta, una radiación ultravioleta muy fuerte, y bajo estas condiciones recreadas, formando ese planeta primitivo en el cual encontrábamos gran cantidad de, por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, podíamos encontrar la radiación, la actividad eléctrica muy fuerte y la radiación ultravioleta muy fuerte, se pudieron formar los primeros seres vivos. Esos primeros seres vivos, que es lo que él logra formar acá, formados bajo esas condiciones, son los que en algún momento uno de ellos pasa a poder lograr hacer fotosíntesis. La fotosíntesis es la que libera oxígeno. El oxígeno, con gran cantidad de radiación eléctrica que había en esa atmósfera primitiva, fue la que formó el ozono. El ozono filtró la radiación ultravioleta. La menor cantidad de radiación ultravioleta hizo que haya menos evaporación de agua y que disminuyeran la gran cantidad de descargas eléctricas. O sea, la atmósfera de la Tierra se tornó como la conocemos, estable,
y una atmósfera estable hizo que ya de manera espontánea no se pueda volver a formar la vida. O sea que la teoría de Oparin-Haldane, como se llamó, explica el origen de la vida de manera espontánea por las condiciones que había en el planeta Tierra una sola vez, y que la misma vida es la encargada de hacer que estas condiciones que permitían el formato de la vida espontánea desaparecieran y ya no se pueda volver a dar la formación espontánea de la vida. Una cuestión que nos queda acá pendiente es que en esta prueba que hace Haldane, en estos microorganismos que logra colectar, no logra tener ADN. El ADN no se sabe si fue creado azarosamente, una mezcla aquí en el planeta Tierra, fue fagocitado por una célula y el ADN terminó manejando a la célula, o bien el ADN pudo haber provenido desde otros planetas en cometas que impactaron en la Tierra en grandes cantidades, meteoritos, y ese ADN es el que luego ingresó a la célula y le dio el toque final a la vida. Si esto fuese así, que el ADN está en todo el espacio, como en los cometas y demás, no quiere decir que la vida esté en todos los planetas. Quiere decir que hay ADN. El ADN puede estar como una sustancia química perdida en cualquier parte del universo, o bien puede ser parte de la vida y que la vida esté viajando de planeta en planeta llevada por los asteroides. No podemos saber eso. Eso no tenemos ninguna certeza. Sí tenemos certeza que en meteoritos encontrados en la Antártida hay restos de ADN provenientes del espacio que no están aquí en la Tierra. O sea que sí sabemos que en el espacio hay ADN. Esto, vuelvo a repetir, no nos dice que haya o no vidas en otros planetas. Pensando en un universo infinito, es muy probable que en cualquier punto del universo, no de la Vía Láctea, del universo, haya uno o muchísimos más planetas con vida. O bien, simplemente podemos ser una voz en la fuga cósmica. Un único planeta de un universo infinito que tiene vida. Cuestión que todavía no podemos dilucidar, si todavía siquiera podemos saber a ciencia cierta y de manera absolutamente segura cuál fue el origen de los seres vivos. Lo cierto es que los seres vivos aparecieron y estamos aquí en el planeta. Esos seres vivos que aparecieron y que estamos sometidos a muchas leyes. No las leyes de los hombres, sino las leyes, una muy importante, que es la evolución. La evolución es un proceso que afecta y que le llega absolutamente a todos los seres vivos. Muchos lo quisieron explicar. El primer evolucionista y en plantear la primer ley de la evolución fue Lamarck. Lo planteó en 1802. Lamarck decía que los organismos evolucionaban por un deseo interno y una necesidad. Tenían una necesidad con el medio y esa necesidad hacía que deseen repararla, mejorar, y ese deseo daba el cambio. Lamarck lo analizaba desde el punto de vista de las jirafas. Las jirafas, sabemos, que no siempre tuvieron el cuello largo, tenían un cuello mucho más corto. Las jirafas se alimentan de hojas de árboles. Jirafas con cuello corto solamente pueden alimentarse de las hojas más bajas o inferiores de los árboles. Lamarck decía que cuando empezaba a escasear las hojas inferiores de los árboles, las jirafas comenzaron a estirar su cuello, pararse en dos patas traseras, estirar el cuello, y esto hacía que llegaran a hojas más altas. Cuanto más lo ejercitaban, más se les iba estirando el cuello. Los cuellos empezaron a ser cada vez un poco más largos y Lamarck decía que cuando se reproducían, sus hijos iban a tener ya de nacimiento los cuellos un poco más largos.
Iban a seguir estirando el cuello y cada vez iban a ir alargando más el cuello porque esta característica se la iban a ir pasando de generación en generación. Esto es claro probarlo que no es así. ¿Cómo lo podemos observar? Podemos entrenarnos nosotros, tener brazos con una musculatura muy desarrollada y no va a hacer que tengamos hijos con musculatura desarrollada. Si no se entrenan, no hacen pesas. Podemos, por ejemplo, analizar el caso de los perros Doberman, una raza que históricamente se les corta la oreja y la cola y las orejas, y siguen naciendo con oreja y con cola y siguen siendo sometidos a una cirugía para cortarles la cola y la oreja. Y eso que la reproducción se da con machos y hembras de colas y orejas cortadas. Esto es tan así, tan evidente como pensar que quien haya sufrido un accidente, lo haya arrollado un tren, una máquina y haya perdido un brazo, una mano, una pierna, vaya a tener hijos que le va a faltar ese brazo, mano o pierna. Claramente sabemos que esto no sucede. Quien dio otra mirada distinta fue Charles Darwin. Charles Darwin, quien publica El origen de las especies en 1859, Charles Darwin da una mirada distinta de esta. Charles Darwin era evolucionista con el pensamiento lamarckiano, pero era un gran observador. Observaba y sacaba excelentes conclusiones. Y si no sacaba la conclusión, describía tal cual lo que veía. Realmente era maravilloso y es una maravilla poder leer los libros de Darwin. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Y verán que cuando describe una situación, un lugar, la descripción hace parecer que uno estuviese ahí, que uno lo estuviese viviendo. No le pone nada de él, solo lo describe de manera textual. Y luego pensó y analizaba. Y ahí es cuando Darwin, si toma el caso de las jirafas, por ejemplo, se da cuenta que en realidad, está bien, las jirafas pueden entrenarse, estirar un poco el cuello, pero sus hijos no van a tener el cuello largo. Algo hizo, algo pasó, que algunas jirafas tenían el cuello más largo que otras. ¿Qué ocurría con estas jirafas que tenían el cuello un poco más largo que otras? Y bueno, tenían mayor chance de alimentarse, alcanzaban las hojas más bajas y más altas de los árboles. Mejor alimentación, mejor reproducción. O sea que lo que Darwin dijo es que estas jirafas podían alimentarse mejor, reproducirse mejor, y como las que mejor se alimentaban eran las que mejor se reproducían y ambas eran las que tenían cuello más largo, claramente nacían jirafas con cuello largo. Y así empezaron a aparecer las jirafas con cuello largo. No encontraba Darwin, eso sí, por qué de manera al azar, aleatoria, empezaban a aparecer esas características. Eso no lo podía explicar Darwin. Pero sí veía que esto ocurría. Y que al ocurrir esto, se daba lo que él llamó la selección natural. ¿Qué es la selección natural? La naturaleza selecciona. ¿Qué individuos iban a reproducir y dejar más descendencia? Claramente los que tenían el cuello largo, que podían alimentarse más. Los otros podrían sobrevivir, pero no podían llegar a reproducirse. Voy a hacer un paréntesis en esto y voy a hacer una aclaración que nunca Darwin dijo: la supervivencia del más apto. La supervivencia del más apto es una frase que se le atribuye a Spencer posterior y que habla de supervivencia de seres sobre otros, de una parte social. De hecho lo llamó darwinismo social, y nada que esté por fuera de la biología se lo puede llamar darwinismo, y eso queda plasmado en la obra de un gran pensador argentino y biólogo como fue Osvaldo Reich, un gran biólogo que, si uno leería esa obra y sobre Darwin, y entendería por qué no se puede tomar el darwinismo social, porque el darwinismo social es simplemente una lucha de clases, es simplemente una forma de justificar por qué uno hace lo que otro no debe hacer. Nada más que por eso, pero sería meterse un poco en sociología que no dan estas clases, y mucho menos clases virtuales o clases así a través
de un video para poder analizarlo, y que esto habría que analizarlo en persona. Entonces me quedo con la mirada de Darwin, con esta selección natural donde la naturaleza seleccionaba el que estaba más favorecido, en que tenía esta mejor condición, y esta mejor condición era simplemente mejor alimentado, y mejor alimentado dejaba más descendencia. Más descendencia con su propia característica hacía que esa característica esté de manifiesto, y la otra característica quizás no se extinga, no desaparezca, pero quede relegada, quede a una mínima expresión. ¿Sí? Voy a ser claro y lo voy a decir acá. En ningún momento Darwin habló de genes. Yo sé que los que están del otro lado, están escuchando esta clase, están pensando una mutación, y se heredó y es vía genético. Sí, es verdad, es así, pero es así después de 1950, por favor, que Darwin y Mendel, si bien fueron contemporáneos, nunca se conocieron. Hay versiones que han cruzado alguna carta, hay versiones que dicen que eso es falso. Lo cierto es que Darwin y Mendel no se conocen. Y supongamos que Darwin y Mendel se hubiesen conocido. Mendel, el padre de la genética, muere sin saber lo que ha descubierto. Mendel no conoció las leyes de la herencia. Mendel, cuando hace todos sus trabajos en el monasterio, se lo envía a un gran hibridacionista que había en ese momento, que era Naudín. Naudín lo que hace, cuando ve que Mendel había realmente hecho trabajos de excelencia y había encontrado los principios de la genética en ese momento, o de la hibridación, mejor dicho, para ese contexto y ese momento, Naudín guarda todos los trabajos, los de él porque no tenían valor, lo que había hecho Naudín estaba equivocado, y los de Mendel, que era el que tenía razón, simplemente para no darle la razón. Un sabio maldito, desde mi apreciación. Naudín muere, Mendel muere también, y de Vries, que trabaja también con hibridación sobre 1900, encuentra los trabajos investigando de Naudín, y junto con los trabajos de Naudín encuentra los de Mendel, y se da cuenta que Mendel había tenido razón, había encontrado los verdaderos principios de la genética. Pero así todo, Mendel fue un tipo con suerte. No se encontró, por ejemplo, lo habrán visto el año pasado en genética, lo habrán visto en un curso de genética, no se encontró en ningún momento con codominancia, dominancia incompleta y demás. ¿Por qué? Porque él no conocía el ADN. Él no conoció el ADN. El ADN aparece después de 1950 con los descubrimientos de Watson y Crick, que no los vamos a analizar ahora si fueron plagiados y demás desde otra investigadora. Pero Watson y Crick son los que nos han puesto el ADN en nuestras vidas y han hablado de las mutaciones y los cambios en las bases, etcétera, que ya sabrán y conocerán ustedes sobre la replicación del ADN y mutaciones. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que ADN y mutaciones jamás lo habló Gregor Mendel. Por lo tanto, Darwin jamás puede hablar ni de genética, ni de ADN, ni de mutaciones. Por favor, pido esto, porque si bien la evolución hoy en día se basa en cambios en el ADN, en mutaciones muchas veces silenciosas, mutaciones mudas, y que se van acumulando dentro del ADN hasta que por fin dan un cambio, y un cambio que llega al fenotipo. Y si ese cambio que llega al fenotipo, es beneficioso, como por ejemplo, el cuello más largo de las jirafas, y les permite alimentarse mejor, reproducirse mejor y seguir reproduciendo mejor esos genes, en ese momento la selección natural actuó y fijó ese gen. Pero vuelvo a decir, no puedo explicar selección natural hablando de genes. Lo entiendo desde la teoría sintética de la evolución o síntesis evolutiva, que es la teoría que hoy tenemos hoy en día como válida, pero que parte desde la selección natural planteada por Darwin. Otro tipo de selección es la artificial. La voy a explicar muy sencillamente. El hombre ha seleccionado toda su vida. Cuando uno selecciona y dice, me quedo con estas plantas que dan mejores flores y no quiero las otras, cuando uno dice, estos son malezas y estos son plantas, y trata de sacar las malezas, de desyullar un campo, un jardín, está haciendo una selección artificial.
Cuando uno selecciona plantar maíz, trigo y no cualquier cosa, está haciendo la selección artificial, al margen de que después le va a servir para alimento. Cuando uno selecciona determinado tipo de animales, criar vacas y otro tipo de animales no criarlos, sencillamente está haciendo la selección artificial porque quiere obtener la leche, la carne. Esto es la selección artificial. Cuando el hombre dice que sí y que no. La naturaleza no lo dice. La naturaleza selecciona de manera oportunista y ciega. La evolución es oportunista y ciega. De hecho, yo no estoy mencionando un tipo de selección natural que se la conoce como selección natural normalizadora. Y voy a dar un ejemplo rápido de esta selección natural normalizadora, por ejemplo. Si se estudia la migración de las golondrinas desde el hemisferio sur al hemisferio norte, pasan por varios climas en todo el tiempo de migración. Ellas vuelan sin detenerse. Las golondrinas tienen una envergadura de ala, si uno extiende el ala entre extremo y extremo del ala, de aproximadamente 12 centímetros. Todas andan en el orden de los 12 centímetros. ¿Qué es lo que ocurre? En la migración, en algún momento, atraviesan alguna tormenta. Las golondrinas, que tienen alas más pequeñas, no pueden hacer frente a la cortina de agua, son derribadas por la cortina de agua, no pueden volar y terminan muriendo, no llegando o al hemisferio norte o al sur, dependiendo el sentido que se están desplazando. Ahora, las golondrinas que tienen una envergadura de 12 centímetros llegan perfecto hacia un lado y hacia el otro. Pero ¿qué pasa si hay golondrinas de 14, 16 centímetros de envergadura de ala? En realidad estamos hablando de golondrinas que tienen muchísima más fuerza, que pueden cortar a la perfección, mejor aún que las que tienen 12 centímetros, esa cortina de agua. Pero, ¿qué ocurre con esto? Estas golondrinas, al tener mayor envergadura de agua, cargan mayor cantidad de agua, les cae mayor cantidad de agua encima y el peso del agua en las plumas las derriba. Por lo tanto, la medida equilibrada es 12 centímetros. Permite cortar la cortina de agua y el peso del agua encima no genera que sean derribadas. Esto se conoce como una forma especial de la selección natural, que es la selección natural normalizadora. Y tres detalles más que quiero mencionar. Uno es el cuello de botella, deriva génica, y el otro el efecto fundador. Deriva génica, básicamente vamos a llamar cuando se fija un gen desfavorable. Un gen que lejos de ser beneficioso, termina siendo perjudicial. Esto ocurre generalmente en poblaciones donde se da la endogamia, poblaciones donde no hay variabilidad genética. Hay una población, no recuerdo el nombre, el lugar justo ahora, en el sur de Chile, que vive completamente aislada. Esa población completamente aislada, que es muy difícil llegar, incluso el lomo de burro, no hay otra forma de llegar. Todo viven en su población cerrada, por lo tanto, al cabo de tantos años, las cruzas entre ellos, el apareamiento, ha terminado siendo endogámico. Y se ha fijado un gen que es desfavorable. Ese gen desfavorable ha sido una dicromatopsia, lo que sería entre comillas un daltonismo. Ven todo hacia un color azul, un color derivado o parecido al azul. Así que bueno, esto es un caso de la fijación de un gen desfavorable. En otro caso, la fijación de un gen desfavorable se ha dado, por ejemplo, en ciertas poblaciones de Sudáfrica. Ustedes saben que en Sudáfrica tenemos la malaria. Cualquiera que vaya a Sudáfrica y no esté vacunado, es picado por un mosquito, se agarra malaria y muere. Los sudafricanos son picados por los mosquitos y no mueren de malaria. Ahora, si uno observa y analiza a los sudafricanos, tienen una enfermedad genética que es precisamente la anemia falciforme, la anemia que tiene una deformación del glóbulo rojo. Hago un paréntesis y pido por favor no confundirse con la talaxemia, o también llamada anemia del Mediterráneo, que muchos hijos o descendientes de inmigrantes italianos pueden tener. Olvidémonos de eso. Quedémonos con la anemia patológica esta, que es la que tienen los sudafricanos. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Por qué se fijó esta
característica desfavorable en la anemia, que en realidad es un problema sanguíneo, es un problema para la salud. Bueno, sencillamente porque el ambiente, a través de los mosquitos, actuó como selección natural. ¿Qué ocurre con esto? Los mosquitos han picado a los sudafricanos y en algún momento, acá sí, los que no tenían la enfermedad padecieron, murieron, y solamente lograron salvarse los que tenían la anemia. Al cabo del tiempo, los que quedaron vivos y que además de quedar vivos se pueden seguir reproduciendo, son precisamente los que tienen anemia, porque los pican los mosquitos y no se contagian de malaria. ¿Qué pasa con el cuello de botella? Cuello de botella y efecto fundador son prácticamente similares. Cuello de botella se da cuando una población es sesgada, es prácticamente devastada, quedan muy pocos individuos, y esos muy pocos individuos que quedan dan origen a una nueva población. Voy a un ejemplo. En el Golfo de la Florida hubo una matanza hace unos 40 años atrás, muy grande, de 30 años más o menos, de lobos marinos. Eran capturados, cazados para una cuestión comercial. Hasta que se tomó la decisión y se prohibió por ley el capturar y matar a los lobos marinos. Pero ya era bastante tarde, apenas habían quedado unos 12 individuos. Esos 12 individuos dieron una población muy grande y muy numerosa que hoy en día habita allí. Pero si uno hace un análisis genético, son homocigotas para el 80% de los genes. O sea, no hay variabilidad genética. O sea, no tienen posibilidad, ante un cambio en el ambiente, de tener algún cambio en el organismo, no de producirlo, cuidado con esto, no de producirlo, sino de que le sea favorable. Y digo cuidado con esto porque si no vamos al concepto lamarckiano, que porque necesito tengo. Es como decir, como hay malaria, me enfermo logro enfermarme por medios propios de anemia, y eso es totalmente erróneo. ¿Sí? Simplemente que los que tenían anemia y que les era desfavorable pasó a ser favorable. Simplemente las jirafas que tenían el cuello más largo, que hubiesen sido deformes si no había este problema, terminaron siendo las favorecidas. O sea, la característica aparece, puede ser favorable o desfavorable. Obviamente si es desfavorable no se fija, y cuando es favorable, porque va a llevar a la alimentación, reproducción o sobrevida, se va a fijar en la población. Y el efecto fundador dije que es parecido al cuello de botella, y es cuando un número muy pequeño de una población conquista un nuevo lugar y de esos pocos individuos se forma toda la población. Nuevamente, volvemos a caer en el mismo ejemplo, que tenemos un efecto de cuello de botella, efecto fundador, porque todos los genes van a ser, o el gran porcentaje de los genes de los individuos, muy similares, y no va a haber pool o acervo genético, no va a haber variabilidad genética. Bueno, esto es muy breve y reducido de qué se trata la evolución. ¿Qué es lo que quiero redondear y redondear y recalcar y recontra afirmar, porque lleva siempre al error? Primero, ningún ser vivo evoluciona porque tiene ganas de evolucionar. Ningún ser vivo evoluciona porque tiene una necesidad. A ningún ser vivo se le van a modificar estructuras en base a si las usa o no las usa, cosa que decía Lamarck, ¿no? Porque se usaba mucho el cuello, se alargó el cuello. Corre por ahí una versión en la cual a los seres humanos les va a desaparecer la muela del juicio, porque no se usa, porque no es necesaria. Les va a desaparecer el dedo meñique del pie, porque no se usa, porque no es necesario. Bueno, la muela del juicio, aunque sea para juntar caries, sirve. El dedo meñique del pie es el mejor aliado para encontrar muebles en la oscuridad. Y si tendrían que desaparecer las cosas que no utilizamos, voy a ir muy puntual a el pezón. El pezón, en las hembras de todos los mamíferos, es el lugar por donde sale la leche y se amamanta la cría. En los machos de todos los mamíferos hay pezones, tetilla. ¿Qué función cumple? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Y están desde que se crearon, aparecieron, evolucionaron, etc. esos seres vivos. Nunca desapareció. O sea, si hay algo, vamos más concreto, al ser humano que tiene que desaparecer primero, es la tetilla del hombre, el pezón del hombre, que nunca tuvo
función alguna, sí, la de la mujer para amamantar, pero dejémonos embromar con el dedo meñique o las muelas del juicio, dejemos que los dentistas sigan teniendo posibilidad de arreglarnos las caries de la muela del juicio o sacarla y se ganen unos pesos más. Bueno, hasta acá lo mínimo de evolución. También quiero recalcar que por favor cuando se mencione a Darwin no mencionemos los genes, por favor. Darwin nunca habló de genes y Darwin nunca dijo la supervivencia del más apto. Cuidado con las teorías de Spencer y el darwinismo social. Pueden leerlo por fuera, pueden interiorizarse y ver la barbaridad y la aberración que es el darwinismo social, empleado por muchas empresas para hacer que compitan sus empleados y prácticamente denigrarlos. Pero no vamos a entrar en ese dato sociológico. Y la teoría de evolución que todos sabemos y que todos manejamos hoy en día, donde sí hablamos de mutaciones, de genes, es la teoría sintética de la evolución, esta síntesis evolutiva que toma las ideas de Darwin, pero que le agrega toda la teoría genómica actual y moderna. Bueno, hasta aquí hemos visto las características exclusivas de los seres vivos, el origen de esos seres vivos y cómo han evolucionado los seres vivos. Seguiremos en una próxima clase.